Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa podcast, El Fuego Interno. El día de hoy vamos a presentar el tema de la verdad que evitamos, por qué nos cuesta tanto confrontarnos a nosotros mismos. Y pues el día de hoy estamos con las psicólogas Verónica Briones y Mirce Herrera. Adelante, compañeras, preséntense. Gracias, colega. Bueno, pues buenas noches. Es nuevamente eh, grato estar aquí acompañándolas y obviamente aprender de ustedes todo lo que tengan. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que salga súper increíble. Hola, Gracias. hola, chicos. Un saludo a todos a todo el público de El Fuego Interno. Un saludo, chicas. Un gusto estar aquí con ustedes esta nochecita. Y pues, como siempre, con un tema muy enriquecedor para todo el auditorio que estará esta noche aquí con nosotros. Gracias. Bueno, Ok. pues eh, me presento, mi nombre es Irán García, psicóloga clínica, y pues me gustaría abrir este programa con hablando un poquito de lo referente al tema que vamos a tocar. Muchas veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo como confrontarnos, ¿no? Es un término que manejamos mucho en psicología, pero pues esta parte de la confrontación nos refiere al cuestionarnos, ¿no? Al cuestionarnos a nosotros mismos. Normalmente nuestra dinámica, nuestro trabajo es llevar al paciente a ese encuentro consigo mismo y preguntarse como todas esas sombras, todas esas em, partes ocultas, esos errores que muchas veces evitamos reconocer, ¿no? Y lo proyectamos en otras personas. Nos cuesta trabajo como ver esa parte, estamos fragmentados. Y cuando llegamos o caemos en ese punto, evitamos un crecimiento personal, evitamos llegar a una crítica objetiva y poder estar en un crecimiento personal obviamente con más claridad, eh, con esa brecha entre lo que soy y lo que aparento ser, ¿no? Es cuestionarnos quién soy, quién quiero ser, hacia dónde voy con cada uno de los defectos que niego, ¿no? Que no reconozco de mi persona. Muchas veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho en la práctica en la práctica laboral, ¿no? Esos puntos que a veces el paciente es como un espejo, ¿no? No solamente el paciente, sino todas las personas con las que convivimos resultan ser ese espejo, ese reflejo de lo que muchas veces negamos de nosotros mismos y caemos en un punto de decir, yo no soy así, yo jamás haría esto, ¿no? Cuando la realidad pues es una sombra que está ahí, ¿no? Que solamente tenemos que llegar a un punto de unificarnos, ¿no? De, de autoevaluarnos y ver una imagen real de quién soy, ¿no? Y reconocer de a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, cuáles son mis expectativas, qué valores tengo, qué deseos tengo, eh, qué decido creer, en qué decido creer para pues ayudar a a la búsqueda del ser. Pues no sé ustedes qué piensan al Sí, respecto. fíjate que lo que mencionas, Irán, es muy real, ¿no? O sea, esta parte en la que tenemos que empezar a ver hacia nosotros, ¿no? Porque normalmente cuando escuchamos la palabra confrontación, solemos pensar en que pues vamos a discutir con alguien, ¿no? Vamos a reclamarle, vamos a señalarle sus errores. Sin embargo, confrontar en este ámbito que estamos tocando en esta noche, pues tiene un significado más profundo. Ajá, va más relacionado a mirar nuestra realidad, aunque resulte incómoda. Y aquí es donde viene la parte
nos cuesta trabajo ser confrontativos con nosotros mismos, porque implica que entonces veamos esa incomodidad de la que tú hablabas, ¿no? Muchas de las cosas que a veces la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sea desde nuestra perspectiva como profesionales, ¿no? En el tema pacientes, o sea desde nuestra simple rutina del día donde tratamos con miles de personas sin necesidad de estar detrás de la profesión y también descubrimos que vemos muchas cosas en otras personas que se nos rebotan como espejo y que de pronto eso se puede volver incómodo porque como yo no lo he confrontado conmigo misma, no he aceptado esa realidad que soy, entonces me cuesta trabajo verlo en la otra persona, ¿no? Y entonces ahí pudiera generarse incomodidad incluso de verlo en la otra persona porque entonces implica que de forma consciente yo pueda darme cuenta que no estoy haciendo nada con lo que hay dentro de mí, ¿no? No estoy haciendo nada con mi realidad. Entonces, es de pronto, al confrontarnos, es encontrarnos con una verdad que hemos estado evitando y que pues obviamente eso no nos lleva a decidir qué vamos a hacer con ella, ¿no? Solamente la traemos ahí tratando de evadirla, de hacerla a un lado, pero lo cierto es que sigue ahí, sigue generando incomodidad, sigue generándome cierta presión, pero yo trato de no verla, de no aceptarla. Así es. Bien, pues yo creo que aquí hay algo que tenemos que tener como un poquito en cuenta. Digo, ya lo mencionaron ustedes. Desde mi punto de vista, ¿no? Esta parte de la confrontación tiene mucho que ver con una introspección, ¿sí? Tengo que empezar a revisar mi inconsciente, qué es aquello que a mí me está incomodando ver en el otro o en la otra persona, qué mensaje me está diciendo el otro que yo no quiero enfrentar, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, y ya hace un ratito lo mencionábamos a lo mejor en un poquito de coto, esta parte, ¿no? De la proyección que yo tengo con el otro, ¿no? De lo que el otro me está mostrando que soy y que obviamente a mí me está incomodando, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros empezamos como a revisar ese poquito de inconsciente, que al final de cuentas es el que va a estar como dominando lo que somos el día de ahora nosotros, pues no está tan fácil revisarlo, ¿no? No está tan fácil revisar esta parte de que si tienes que aceptar, lo decíamos, por ejemplo, no, lo mencionaban ustedes ahorita con el paciente, ¿no? Cuando el paciente me muestra esa parte a lo mejor de sus sombras y que muchas de las veces a mí me genera como hasta cierta tensión el tener que revisarlo con el paciente y que me genera cierto desagrado e incomodidades porque digo, algo me está mostrando, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas de las veces de repente digo, ay, me toca tal paciente, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Y entonces tengo que poner atención en qué me está mostrando, porque lo que él me está enseñando es esa parte que a mí me está costando trabajo aceptar. ¿Cuál es esa sombra? Que el día de hoy yo no quiero revisar en mí sobre todo y que además se la estoy reflejando a los demás, porque muchas de las veces el otro se da cuenta de lo que somos, ¿no? Y el otro no lo muestra. Y en el hecho de yo no aceptarlo, al menos hablando de mí, ¿no? Muchas de las veces me genera esa incomodidad, ¿no? Y muchas de las veces como que prefiero huir lo que decía el tema. ¿Por qué me cuesta trabajo enfrentarme? Quiere decir, no voy a tenerlo aquí. Entonces me están diciendo lo que me agrada, lo que me desagrada, perdón, y es como, no me gusta, no me lo llevo, no quiero escucharlo, mejor me doy la media vuelta y no lo enfrento. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué tengo que revisar esta parte? ¿Por qué tengo que revisar aquello que me está molestando? Nosotros es un punto y yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos tocado con la mayoría de nuestros pacientes y sobre todo con nosotras mismas en este proceso, que tenemos que ver cómo es que nuestra personalidad está formada de acuerdo a nuestro ego y que cuando nosotros empezamos a revisar o cuando llegamos a esa introspección, empezamos a darnos cuenta de todo aquello que no nos agrada, nos enfrentamos a nuestro ego, es decir, a nuestro yo, y entonces mejor me voy. No me gusta, no lo quiero, y me doy la media vuelta, ¿no? Ujú.
Muchas veces eso que comentas, ¿no? Ahorita del ego, ¿no? Ese falso yo, ¿no? Realmente Sí. ese falso yo está creado o fue creado pues a diversos traumas, a diversas incomodidades, ¿no? Que se generaron desde nuestra infancia, ¿no? Yo proyecto una imagen no real en la que yo tal vez me muestro segura, me muestro bien, pero estoy llena de inseguridades. Y entonces voy por la vida en exaltando como todas esas cualidades, a lo mejor que yo me quiero comprar o en donde yo alimento mi autoengaño y digo, yo soy este, ¿no? Pero a lo mejor las demás personas observan otra cosa y dicen, pues ella o él dice esto y no es así, ¿no? Entonces, aquí esta parte es la más importante y bueno, creo que de tema personal, ¿no? Eh, en mi proceso terapéutico fue algo que tuve que aprender, ¿no? Esta parte de aceptar como todas estas, a lo mejor, debilidades, por si así lo queremos llamar, o estos errores, ¿no? Que muchas veces por miedo al sentirnos juzgados, por miedo al sentirnos humillados o exhibidos, pues en algún momento le damos poder a este falso yo con el que nos presentamos ante los demás. Y entonces todo el tiempo huimos, evadimos, ¿no? Y decimos, ay, yo soy esto o yo soy el otro, buscando como reflectores, buscando como esa atención a lo mejor que en un momento dado de nuestra vida, de nuestra infancia, nos faltó o no tuvimos. Y entonces ahora tenemos como esa necesidad, ¿no? Y es lo que nos lleva. Yo recuerdo que cuando estudié la psicología clínica, eh, pues esta parte, ¿no? Que teníamos que atravesar esto del grupo chico, ¿no? Yo fue ahí donde conocí la terapia del grupo chico, que tuve unos compañeros bastante castositos por llamarlos de alguna manera, que pues utilizaban como esta terapia, ¿no? Esta terapia, y yo recuerdo que yo decía, no, ¿por qué? No, no, no. Me daba miedo como enfrentarme a esta sombra, enfrentarme tal vez a mentiras que yo en su momento no era consciente, ¿no? Poco a poco lo fui haciendo consciente y entonces pude como enfrentar pues esta situación, ¿no? eh, de las mentiras que uno se cuenta para comprarse una falsa seguridad o una falsa imagen y entonces andar por la vida con un falso ego, con un falso yo, eso que no soy. Entonces, creo que muy pocas personas nos enseñan a enfrentarnos como a esta verdadera imagen, a estas verdaderas cualidades o inhabilidades que podemos llegar a tener y que por miedo a vernos ridiculizados, por miedo a la exhibición, a la vulnerabilidad, preferimos esconder, mandar al inconsciente y nunca trabajarlo. Entonces, eh, parte de las confrontaciones o de los cuestionamientos de uno mismo es preguntarme, ¿no? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué activo como todos estos mecanismos de defensa, donde genero un caparazón, genero como varias capas para no sentirme lastimado, humillado, vulnerado, exhibido, juzgado, ¿no? Necesito como toda esta protección porque no traigo al presente o a mi presente o a mi realidad el hecho de que hay partes que tengo que trabajar. Ahora, creo que nos estamos yendo como un poco a lo negativo, porque parte de la confrontación también es ver cómo dice Carl Jung, ¿no? Esa luz, esas cualidades, esas virtudes que solemos tener y que también muchas veces por vivir en la victimización o en la injusticia, pues también ocultamos o no queremos ver, ¿no? O muchas veces nos vemos obligados decía el sombrerero, ¿no? En la película de Alicia en el País de las Maravillas, a ocultar la muchosidad, ¿no? Por miedo también al rechazo, por miedo tal vez, ¿no? A las
heridas, ¿no? De la infancia que se activan también como mecanismos de defensa a esta parte de, pues no quiero mostrar realmente quién soy por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo a X cosas, se activan muchas cosas, ¿no? Todas estas situaciones de las confrontaciones nos llevan tanto a esta parte de la sombra, pero también a la parte de la luz, ¿no? Entonces, únicamente defendemos como, pues, ese falso yo que queremos comprar y que evitamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta la incomodidad, no nos gusta que nos marquen los errores. A nadie nos gusta, pero muchas veces el hacernos conscientes de esos errores pues nos lleva a un crecimiento personal, a fortalecer con carácter, ¿no? Malentendemos el carácter con, ay, yo soy enérgico, yo impongo y aquí se hace lo que yo digo. Y la realidad es que eso no es tener carácter. Eso solamente es un escudo para esconder como todos tus miedos que te impiden un crecimiento personal. Entonces, pues en todo lo que, esto es lo que yo puedo compartir, ¿no? Desde mi experiencia, he podido llegar a este punto, a este entendimiento, a esta reflexión, ¿no? Porque pues también estamos de acuerdo que la confrontación con nosotros mismos va más allá de una simple reflexión sobre lo que somos o sobre la imagen que queremos proyectar. Necesitamos escarbar, echarnos un clavado a ese inconsciente en donde podemos encontrar como todas estas situaciones que nos pueden incomodar, ¿no? Ahí mismo también encontramos el famoso yo dialógico. El yo dialógico es como todas esas voces internas que me dicen lo que tengo que hacer, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permitido, lo que no, o lo que no se permite, ¿no? Ese diálogo interno que muchas veces nos impide ser quien realmente somos y nos enfocamos como en la imagen del tener, de todo lo que obtengo, todo lo que gano, y empezamos a dejar de lado como esta parte de la esencia, ¿no? El ser, ¿no? Pues no sé qué piensen al respecto ustedes. Sí, fíjate que es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Son como muchas cosas, entonces es como irnos como desfragmentando esta parte, ¿no? Porque hablabas, por ejemplo, de esta parte de los mecanismos de defensa, ¿no? Parte a veces también de los mecanismos de defensa que utilizamos también aparecen a veces cuando no tengo muy definida la identidad de lo que soy, precisamente porque no me confronto conmigo mismo, porque de pronto me cuesta trabajo aceptar lo que soy como persona, ¿no? Lo que es mi realidad. Dice el libro de ¿Por qué nos mentimos? Habla precisamente de esa parte, ¿no? Los seres humanos ocupamos mucho la mentira precisamente porque no nos gusta la realidad que estamos viviendo o lo que tenemos, ¿no? Entonces, a veces cuando no me confronto, cuando no ubico o me desfragmento en esta identidad porque no me he dado la oportunidad de conocerme o porque lo que escucho que los otros alcanzan a ver de mí no me gusta, no me agrada, ¿no? Entonces, en esta parte yo también puedo ir buscando como esconderme detrás de esos mecanismos de defensa donde yo voy a tratar de absorber muchas veces la identidad que puedo yo ver en otras personas, que me agrada lo que observo de ellos, su seguridad, su forma de desarrollo, lo que pueden alcanzar, lo que han logrado, y entonces de pronto sin darme cuenta puedo hacer como esta usurpación de personalidad donde yo jalo, ¿no? Absorbo totalmente lo que veo de la otra persona, lo adjudico a tal grado donde yo me eclipso por esta falta de identidad, por esta falta de conocimiento sobre mí, por esta falta de confrontar lo que yo puedo ser como persona, y entonces de pronto me creo una esfera, ¿no? Me diseño es donde sí entraría totalmente este falso yo, ¿no? Me construyo toda esta personalidad, me construyo toda esta historia en donde entonces de pronto todo lo que yo pude ver en otras personas, yo lo voy absorbiendo aquí y allá, y entonces
eso hace quizá que se nuble un poco, que las personas no alcancen a ver lo que realmente hay dentro de mí, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece esta parte que utilizamos para mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Quizá las demás personas lo puedan notar, pero ya con que yo pueda mentirme a mí mismo, pues creo que puedo engañar al resto de las personas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, esa es la parte que hace difícil que nos confrontemos, porque de pronto nosotros pensamos que el confrontarnos implica que voy a ser juzgado, que se me va a culpar. Y no va por ahí el tema, ¿no? Confrontarnos lo que implica o lo que genera es conciencia, para que yo entonces empiece realmente a trabajar sobre mis temas personales, sobre esto que mencionaban ustedes hace un rato, sobre estas heridas que traigo yo ahí tan marcadas, ¿no? Que a veces, no sé, puede aparecer falta de reconocimiento y entonces de pronto, si yo veo que otra persona puede tener ese reconocimiento, puede tener eh, esa parte que todos los demás observan y les agrada, yo lo quiero, ¿no? Y entonces trato de jalarlo, de absorberlo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que enfrentar, empezar a enfrentar, ubicar, para empezar a hacerla consciente, ¿no? Lo que mencionaba Vero hace un rato, aparece todo eso que está guardado, registrado en el subconsciente, que si yo no me doy la tarea de trabajarlo, entonces yo no me doy cuenta cómo me jala, yo no me doy cuenta cómo me domina. En el momento que yo lo empiezo a trabajar, entonces deja de dominarme y empiezo yo a hacerme preguntas como, ya no es esta parte de ¿por qué me hicieron esto? ¿No? Ya no es esta parte de por qué me tratan así, por qué piensan esto de mí. Cuando yo empiezo a confrontarme a mí mismo y empiezo a trabajar en mis temas, empiezo a revisar mis heridas, empiezo a verlas realmente, a trabajarlas, y entonces ya no aparecen esas preguntas, ya más bien aparecen las preguntas de ¿qué estoy haciendo yo con esto que me ha pasado? ¿Qué sigo permitiendo? ¿Y qué necesito cambiar para vivir en paz? Entonces, ¿se dan cuenta cómo cambia el enfoque? Ya no es confrontar al otro y ya no es pedirle al otro que me respete, pedirle al otro que cambie sus actitudes, pedirle al otro que tenga consideración por mí. Empiezo a hacer una confrontación real conmigo y entonces digo, ¿por qué sigo aquí? Permitiendo que me traten como me tratan. ¿Por qué sigo aquí tolerando, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a un tema de pareja, ¿por qué sigo aquí tolerando que mi pareja quiera estar con otras personas y yo estoy aquí? ¿Por qué? Ya no quiero ponerle un límite a él, ya no quiero que venga el cambio de él. Quiero empezar a revisar qué estoy haciendo yo con lo que me está pasando, qué acciones estoy tomando yo, qué límites estoy tomando yo para decidir si quiero que esto me siga pasando, si quiero seguir permitiéndolo o si yo quiero empezar a tomar decisiones reales en relación a lo que yo soy como persona y entonces encaminarme hacia eso. ¿Qué piensas, Vero? Muy acertado. Efectivamente, ¿no? Yo creo que esta parte de los mecanismos de defensa, yo creo que deberíamos de abordarla un poquito más extenso, dado a que obviamente son la máscara que tenemos para ocultarnos precisamente de este temita que hablamos, ¿no? El autoengaño, ¿no? Dado a que el autoengaño se va a dar obviamente con la represión que yo tenga, todo aquello, todos esos deseos, toda esa forma que traigo oculta y que quisiera externar, y que muchas de las veces la educación que tengo o la formación de mi ego me impide que explotarla, ¿no? Entonces me voy a mostrar ante el otro como aquello que el otro necesita de mí, o sea, no como lo que soy, sino como lo que el otro esté necesitando de mí para lograr como esta aceptación, ¿no? Entonces estamos hablando del autoengaño. Le estoy mostrando al otro
aquello que no soy. Regresemos un poquito a las heridas de la infancia, ¿no? Estoy viviendo con una herida a lo mejor de rechazo, de abandono, y entonces lo que yo necesito es que el otro me reconozca desde la punta, desde la parte de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Necesito reconocimiento, necesito que me vean, y entonces mi actuar tiene que ser de acuerdo a lo que el otro está sintiendo, y ahí viene mi autoengaño. Yo no soy esto, sin embargo, con tal de pertenecer a ti, con tal de que lo que decías tú, ¿no? A lo mejor a la pareja, a lo mejor a la familia, porque muchas de las veces no específicamente tiene que ser a la pareja, muchas veces en el ámbito familiar eres como la manzana de la discordia o la oveja negra, como le dicen en la familia, y entonces sabes que eres diferente a ellos, sabes que tu entorno es totalmente diferente y muchas de las veces tienes que limitarte a ser lo que eres porque tienes que sentirte aceptada, ¿no? Y otra de las cosas, lo que decías, ¿no? También en el autoengaño viene la proyección, y lo decías tú, ¿no? Yo voy a tomar de fulano esto, de sutano lo otro, todo aquello que a mí me convenga con tal de formar eso que estoy necesitando. ¿Por qué? Porque hay que recordar también que muchas de las veces cuando nosotros enfrentamos esta parte, tenemos que ser responsables de ella. Ok, ya descubrí que soy mentirosa, ok, y ahora estoy responsable de manejar eso que eres, una mentirosa, ¿no? Ya descubrí que soy, dicen por ahí, de culo alegre, perdón la palabra, a ver si no nos bloquean por esto. Y entonces Ay, tengo pero que nos van a bajar descubrir, el video. y entonces tengo que ver qué es lo que me está llevando a hacer eso. Tengo que revisar, ¿sí? Y muchas de las veces yo no me atrevo a aceptar eso. Entonces es más fácil ir y darle la cara al otro o a los demás, a mi entorno, de aquello que el otro necesita. ¿Por qué no me hago responsable? Porque al hacerme responsable tengo que serme consciente y regresamos a lo mismo, ¿no? Tengo que revisar otra vez qué pasó, tengo que hacerme consciente y la verdad es que la mayoría de las veces, y al menos hablo de mí, ¿no? No me gusta hacerme responsable de eso. ¿Por qué no me agrada? Porque hacerme responsable de eso desde mi moral implica dolor, implica angustia, implica procesos que muchas de las veces no estoy dispuesta a tener, implica responsabilidad, sentirme llena de culpa. Y en una persona, al menos como yo, con un ego muy inflado, muchas de las veces me genera crisis existenciales, ¿no? Y entonces me topo con la persona que me hace ver ese enfrentamiento conmigo mismo, que me señala lo que estoy haciendo, y por eso mejor me voy. Prefiero evadir esa realidad. Prefiero decir, ok, sí tienes la razón, bye bye, me voy, ¿no? Y nunca hacerme responsable precisamente de todo esto. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque el miedo implica esa parte de dolor muchas de las veces, ¿no? Y entonces como tener como un poquito consciente de que una de las cosas que más le asustan al ego pues es eso, el dolor. Cuando nosotros venimos construidos o como decían ustedes, fragmentados por heridas, por recuerdos que muchas de las veces ni siquiera son de nosotros, ¿no? Sino que como que no los creímos porque vimos el entorno y entonces cuando venimos fragmentados de todo eso, nos es imposible aceptar lo que somos nosotros. Porque tengo un poquito de mi mamá, un poquito de mi papá, un poquito de mi tía, un poquito de la psicóloga, de la maestra, de fulano, de sutano, y digo, güey, perdí el sentido de realidad de quién soy. Y encontrarme está cabrón, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento alguna de mis profesoras me mandó como esta parte, ¿no? De observarme todos los días en el espejo y ver qué encontraba. ¿No? Y este ejercicio, de verdad a mí o sea, si yo estaba fragmentada, el pinche espejo me acabó así, ¿no? Porque un día descubres una cosa y al otro día descubres otra y dices, mejor ya no, ¿qué crees que se quebró el espejo? Se lo llevó el perro, ya, no hay por dónde. Sí, ¿por qué? Porque no me gustó lo que vi. No me gustó aceptar esa parte de dolor. Desde mi punto de vista, ¿no? El hacerme consciente de todo ello que no quiero ver, a mí me implicaba dolor y muchas de las veces tuve que huir de eso porque no quería retomarlo, porque sanar implica que te vuelva a doler. Y en mi caso, pues era una de las cosas por las cuales huía todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que hasta la vez, ¿no? De repente dices, ¿qué tienes? Ay, estoy súper bien. Oye, pero es que te veo mal. No, todo bien, todo fine, todo cool.
Y dices, no es cierto, güey, o sea, por dentro estás que te carga el payaso, pero tienes que dar esa cara, porque al final de cuentas eso es lo peor. Estamos tan acostumbrados a autoengañarnos que es lo único que sabemos mostrar. El autoengaño, el autoengaño, el autoengaño. Y volvemos a lo mismo, cuando alguien te lo hace ver, dices, ay, no estás loco, ya me voy, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Muchas de las veces esta parte fue lo que me llevaba de, ya no voy a terapia porque la psicóloga no, ya no me entiende. No, no, mango, sí me entendía, pero ya no me gustaba, yo ya no la quería entender a ella, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo ven, chicas? Sí, eso que mencionas, esa confrontación a la que nos llevan en las terapias psicológicas, ¿no? Mu- Muchas veces es como esa parte donde decimos, eh, no quiero, no quiero que me hablen o que me digan mis defectos, no quiero que me digan dónde estoy mal, ¿no? Por miedo. Pero pues suena como algo catastrófico, como algo fuerte, ¿no? Realmente la confrontación nos lleva a una responsabilidad, hacerlo con responsabilidad y también tener como respeto hacia nosotros mismos, ¿no? Digo, yo lo empecé o yo lo conocí como de una forma muy, ¿cómo decirlo? Primitiva, por así decirlo, eh, cavernícola, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a los cursos de desarrollo, el maestro con el que íbamos utilizaba mucho este término, ¿no? Cavernícoles, ¿no? Ser cavernícolas. Em, pero ahora lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Esa confrontación la podemos hacer desde el respeto, desde sí entender como con paciencia y ver como toda esta parte de la sombra que no, que nos cuesta trabajo integrar, ¿no? Porque a final de cuentas la finalidad de esta confrontación es integrar como todas las partes, ¿no? Decías tú, ¿no? De esta dinámica que es muy fuerte, el verte al espejo y ver qué encuentras es muy fuerte, pero ir poco a poco integrando, ser respetuosos con nosotros mismos cuando lo vamos a hacer, ¿no? A mí me gustó más esta parte desde el respeto, desde la exposición, porque hablamos de la conciencia, ¿no? Tomar conciencia de quiénes somos realmente, ya quitando estos mecanismos de defensa, reconociendo cuáles son los mecanismos de defensa que más activamos, porque pues obviamente estos se activan como en un modo de alerta, ¿no? Cuando me siento en peligro, cuando me siento así como de, ay, ya me van a atacar y entonces, ¡pum!, se activan, ¿no? De manera inconsciente. Entonces, cuando llegamos a esta conciencia y decimos, ok, voy a ver como esa parte que no acepto de mí, pero pues estoy abierta a reconocer cada una de estas áreas de oportunidad que puedo tocar para poder mejorar. Entonces las exponemos, ¿no? Decían mucho, todo aquello que niegas te somete, ¿no? Eso lo escuché mucho por mucho tiempo cuando estaba estudiando. Todo aquello que niegas te somete y te vuelve eh, un ser fácil de controlar. ¿Por qué? Porque obviamente tú lo niegas todo el tiempo, pero el otro sabe ese punto débil, sabe cómo manipularte, cómo eh, moverte de alguna manera y entonces eh, el llegar a una confrontación sana es justamente hacerlo con respeto, hacerlo con conciencia, saber que vamos a exponer como todas esas partes o esos detalles que pueden ser frágiles a mi persona, ser vulnerables de alguna manera. Y una vez que ya tenemos como toda esta exposición, admitir que es parte de nuestra personalidad, admitir que pues no es culpa de los demás, ¿no? Que a lo mejor algún defecto que me marquen, eh, yo lo puedo tomar en cierta forma como algo personal, algo ofensivo, pero la realidad es que no, o sea, no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo mismo. Dicen, las situaciones o los eventos no suceden por casualidad. Cuando se te presentan es justamente, son todas esas situaciones que nos obligan a ser conscientes de lo que realmente tenemos que trabajar, donde realmente tenemos que invertir nuestra energía para mejorar, siempre para mejorar, porque creo que
tendemos mucho a, cuando nos hablan de cuestionarnos, de confrontarnos, como decir, ay, no, yo no quiero trabajar eso porque justamente como lo decías tú, Vero, ¿no? Esta parte de decir, no, 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 no quiero sufrir, no quiero que me duela, eso no me gusta y entonces evado, me voy por la tangente. Entonces, una vez que ya encontramos cómo identificar cada una de estas áreas de oportunidades, hacer una reestructuración desde la conciencia, donde vamos a integrar cada una de esas partes y ajustarlas a la forma de pensar, de mi pensar y a la forma en la que estoy actuando, ¿no? Manejamos mucho, o al menos yo en mi práctica profesional manejo mucho la congruencia entre lo que digo, lo que hablo, ¿no? Lo que pienso, lo que hablo y lo que actúo. Buscar como esa congruencia, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ya cuando tenemos como esta parte es llevarla a la práctica con respeto, sin ser autoexigentes, sin sobrecargarnos, sin sobreresponsabilizarnos, sin llegar a este punto tal vez de maltrato propio, ¿no? Eh, Mirza nos comentaba de la parte de la pareja, ¿no? Muchas veces la pareja es el mejor reflejo, ¿no? La mejor proyección que podemos tener para justamente trabajar esas áreas de oportunidad. ¿Por qué soporto? ¿Por qué aguanto? ¿Por qué tolero? ¿Por qué caigo en ese punto de tal vez de ponerme en una situación de humillación, ¿no? Es como reflexionar todas esas situaciones y poco a poco irlas aceptando también, porque lleva un proceso, ¿no? Una vez que las identificamos, aceptarlas y, y posteriormente ya en la práctica empezar a hacer como estas pequeñas modificaciones, pues para poder encontrar como nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad, ¿no? Porque como bien lo decía, ¿no? Muchas veces imitamos como ciertas conductas, ciertos comportamientos de distintas personas por búsqueda de aceptación, ¿no? Eh, Creo que es en la primera infancia donde justamente hacemos la imitación de las conductas y es donde formamos nuestra personalidad, ¿no? Ya tenemos la base que es el temperamento, ¿no? Necesitamos como estas conductas o estos ejemplos de nuestro entorno, de nuestro círculo primario para empezar a formar la personalidad, pero nos encontramos que hay personas que en su día a día ya adultas, pues no tienen esta personalidad definida y entonces tienden a imitar, ¿no? Dicen por ahí los términos, los imitachangos, ¿no? Es lo que yo oigo mucho en las clínicas, en los centros de rehabilitación, ¿no? Es que es un imitachango, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando tenemos como esta necesidad de estos traumas no resueltos, pues imitamos la parte de la personalidad de otra persona, pero también esas imitaciones nos lleva a tener una imagen falsa, ¿no? Se percibe. No sé ustedes qué opinen al respecto. Sí, 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 totalmente lo que mencionas, ¿no? O sea, esta parte es necesaria. En algún momento necesitamos esa modelación de los otros para que nosotros empecemos a generar nuestra identidad. Yo creo que lo patológico, y que ahí ya entraría en la parte en la que nos ha costado confrontarnos, es cuando ya se vuelve patológico y ya usurpo yo las personalidades de otras personas, queriendo jalar como toda esta energía, toda esta parte de lo que yo veo que puede lograr, ¿no? Quizá la otra persona desde su propia personalidad, desde su propia forma, y entonces yo adjudico como toda esta parte, y ahí es donde ya se vuelve la parte en la que ya entraría como este falso yo, como esta máscara, ¿no? Que yo utilizo para que no se noten quizá pues todas las situaciones que voy cargando, ¿no? Hay muchos comentarios, hay mucha participación, por ahí tienes muchos trajiste público, Irán, andan por aquí saludándote, comentando ahí que ha sido una psicóloga que ha ayudado en muchos procesos, pero a mí me gustaría enfocarme en una de las preguntas que hace Eduardo Flores Jaramillo,
que menciona, será que lo que me somete es la interpretación de lo que me educaron? Y es que ahí es donde viene parte de lo que tenemos que enfatizar, ¿no? Con esta situación de la confrontación. Muchas veces buscamos que sea el otro el que cambie para que yo pueda estar bien, ¿no? Y entonces yo espero que reconozcan el daño, yo espero que me pidan perdón, yo espero que actúen diferente, ¿no? Como lo que mencionabas tú en el caso de las parejas, cuando hay este tema de deslealtades y infidelidades, cosas así. Yo estoy esperando que el otro cambie, que el otro haga cosas distintas. Y ojo ahí, porque cuando yo no he hecho una confrontación real conmigo mismo, entonces yo estoy esperando que los resultados o los cambios vengan del otro, ¿no? Y entonces en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra vida parece quedarse en pausa. Y entonces yo me puedo quedar con personas o me puedo quedar en lugares que ya no son cómodos para mí, porque ya no me están generando paz, porque ya no está esa armonía, pero yo puedo detener mi vida y puedo dejarla en pausa porque estoy esperando que sea el otro el que cambie. Estoy esperando que el otro escuche mis quejas, que el otro escuche las confrontaciones que yo hago de respétame, de valórame, de veme, y como no veo que suceda, entonces yo puedo estar dispuesto a quedarme ahí en pausas. Ajá. Y entonces aquí es donde viene la parte que tenemos que empezar a desfragmentar, ¿no? Tiene que llegar el momento en el que yo tengo que entender lo que ustedes mencionaban hace un rato, que la única persona sobre la que realmente podemos tener un control es sobre nosotros mismos. Y entonces, en esta confrontación real que hago conmigo mismo, yo sé que me voy a enfrentar con muchas cosas incómodas, ajá, porque ya no podemos esperar que alguien más cambie para que yo empiece a sanar. Necesito empezar a cambiar yo, necesito empezar lo que ustedes mencionaban hace un rato, necesito empezar a responsabilizarme sobre mi persona y sobre mis decisiones. Y es ahí cuando entonces aparece esta pregunta importante: ¿por qué he permitido que esto esté pasando ya durante todo este tiempo? Y ahí es donde a lo mejor espero responder la pregunta de Eduardo Jaramillo. Quizá yo me quede ahí esperando en pausa, ajá, porque tal vez yo me dé cuenta que lo que aparece o lo que se activa es mi miedo a estar solo, ajá, o aparece mi necesidad de ser aceptado, de no vivir el rechazo, o aparece la culpa, ajá, la esperanza de que todo fuera diferente, y entonces me quedo paralizado y me quedo pausado. Sí, sí viene desde la educación que nos dieron atrás, ¿no? Nuestros padres. Si yo viví desde estas carencias donde hubo abandono, donde hubo rechazo, donde me sentí culpable, todo eso puede generar que yo me quede con personas o en lugares donde me estoy sintiendo incómodo, donde yo ya no tengo una paz. Y entonces puedo aguantar muchas cosas y puedo tolerar muchas cosas, lo que mencionabas tú hace un rato, ¿no, Irán? Incluso puedo tolerar humillaciones y yo me voy a quedar ahí porque estoy esperando que algo diferente suceda. Pero cuando hago una confrontación real conmigo misma, entonces me doy cuenta que la única responsable sobre mi vida soy yo. Y entonces yo empiezo a poner límites, pero ya no desde el castigo, ¿no? Desde, oye, ya no me hagas esto porque va a suceder esto y esto, oye, ya no digas esto porque va a pasar esto y esto. Eso deja de importar. Empiezas a poner límites para ti mismo. Y a veces poner límites para uno mismo es decir, me alejo de lugares o me alejo de personas que ya no están reportando esa paz que yo estoy buscando. Entonces me pongo un límite interno porque me estoy haciendo cargo de mí, me estoy haciendo responsable de lo que yo quiero vivir, y a lo mejor parte de lo que me ofrecía ese vínculo, esa relación, ya no está siendo congruente con lo que yo espero tener en mis relaciones o en la cercanía que tengo con las personas. Y ahí es donde, si hay una confrontación real, yo puedo tomar las decisiones sobre mi persona y entonces ponerme límites para mí, para mi autocuidado. Ya no espero que el otro cambie, ya no espero que el otro se disculpe. Lo hago para tener esta claridad, esta congruencia y esta paz
qué tanto necesito yo para seguir funcionando en lo que realmente me gusta, en lo que realmente me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Sí, yo Aquí creo hay otro. que, a ver, adelante. Adelante, pero iba a leer como esta pregunta que no sea otra pregunta que ¿es autoengaño o solo estás cuidando tu imagen? Esa es la pregunta que respondiste, Mirza. No, es ahorita te la ¿Será busco. que lo que me somete es la interpretación de lo que me educaron, no? Bueno, Ándale. aquí hay otra que dice, ¿es autoengaño o solo estás cuidando tu imagen? Yo creo que va de la mano, ¿no? Esta parte Sí, de cuidar la exacto. imagen es, no quiero ser exhibido, no quiero ser criticado, no me quiero ver vulnerado, porque yo mantengo hablábamos del ego, del falso yo, esa imagen que, que proyecto y que me mantiene seguro, ¿no? Me mantiene sin riesgos. Entonces, pues también es parte del autoengaño, ¿no? Porque el no darme la apertura para ver esta parte de la sombra, ¿no? Esta parte de lo que oculto, de mis errores, de las mentiras que me digo a mí mismo, eh, pues es como no reconocer el todo de tu ser, de cómo te comportas, de cómo actúas, de cómo resuelves, de cómo te enfrentas a la vida. Entonces, es como yo considero que va de la mano tanto el autoengaño como el cuidar la imagen, ¿no? Así es. Sí, y aquí, por ejemplo, tendríamos que agregarle un poquito más, chicas, y espero estén de acuerdo conmigo. Si no, me voy a deprimir porque va mi herida también. Este, que, que muchas de las veces tenemos que ver que aceptar todo esto nos va a sacar de la zona de confort, ¿sí? ¿Y cuál es mi zona de confort? Bueno, todo aquello que me mantiene feliz y tranquilo, ¿no? Es decir, yo le voy a dar al otro la posibilidad de que el otro piense, siente y haga por mí, ¿no? Decías hace un rato la congruencia, ok, piense, siente y haga todo por mí. Y entonces en el momento en que yo salga de esa zona de confort, me va a generar angustia, de nuevo me va a generar dolor y volvemos al principio. ¿No? El no aceptarlo. Entonces, y creo que esto tiene un poquito que ver con las dos preguntas que leyeron, porque al final de cuentas, tenemos que empezar a ver esa parte, ¿no? El que dices, ok, una cosa me va a llevar a la otra, pero no me conviene, o sea, porque si yo sigo desde la parte de la victimización, entonces no tengo que esforzarme, porque voy a seguir victimizándome todo el tiempo y el otro va a tener que hacerse cargo de lo que yo estoy sintiendo. Ok, no me voy porque tú me amenazas, no me voy porque por mil razones, pero al final de cuentas el encargado de lo que yo estoy sintiendo va a ser el otro, no yo. Sigo en mi zona de confort. Y en la pregunta que decías, Irán, por favor, recuérdamela, se me olvidó. Es la de, ¿es autoengaño o solo estás cuidando tu imagen? Bueno, creo yo que es como parte también de lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, voy a cuidar mi imagen porque eso me va a permitir estar tranquilo. ¿Sí? En el momento en que el otro se dé cuenta de la imagen, que la imagen que yo le estoy proyectando va más allá de lo que le estoy diciendo, va a volver lo mismo, la angustia, el miedo, el temor a ser juzgado, el temor a ser rechazado, el temor a que el otro diga, chin, pues tú me dices que estás muy guapa, pero pues yo la verdad es que te quito los filtros y no estás tan guapa, ¿no? Entonces viene toda mi inseguridad y otra vez volvemos a la parte que me está construyendo, de qué es de lo que estoy fragmentada, solamente de las ideas y de las proyecciones que el otro tiene de mí. Al final de cuentas yo no tengo una personalidad propia, al final de cuentas yo no me atrevo a enfrentarme a eso que sé que me está desintegrando por completo y que me está causando dolor y que me está causando angustia, pero no me importa, me quedo ahí precisamente por la zona de confort. Si no me muevo, no me ven. Si no les hablo, nadie me escucha y me quedo así, quietecita. No sé qué opinan. Sí, así es. Em, Aquí hay otro comentario que nos hace el psicólogo Alberto Rivera. Dice, una de las cosas más complicadas que tiene el ser humano es darse cuenta que eh, esas voces en nuestra cabeza no somos nosotros. De hecho, Carl Jung a la voz le llamaba que era una entidad consciente ajena, ¿no? Así. Y es real, ¿no? Muchas veces yo
todas esas voces, bueno, he escuchado como varios testimonios o varias historias, ¿no? Con mis pacientes de justamente esas voces que a mí me hace como pensar o llevarme a divagar un poco pues en esta parte de las características o la tendencia a la esquizofrenia, a los efectos mismos bueno, ya en la psicología clínica de los efectos de la sustancia, pero como el autor que nos mencionan aquí, pues justamente, ¿no? Se dicen que somos manipulados por seres de una conciencia más, ¿cómo decirlo? Más abierta, más iluminada, ¿no? Entonces, nosotros solo somos títeres, ¿no? Y volvemos a este punto, ¿no? No tenemos como una identidad, una personalidad definida. ¿Por qué? Porque estamos a lo que nos dicen esas voces, pero a mí me lleva a pensar, ¿no? Justo con lo que comentabas, Vero, de vivimos o nos dejamos llevar por los juicios de los demás, ¿no? Lo que el otro define de mí o lo que otro interpreta de mí, pues a veces me lo compro cuando yo tengo una personalidad débil, ¿no? Una, no tengo como una seguridad de quién soy, entonces me compro lo que el otro puede decir de mí, que si el otro me dice, oye, ¿sabes qué? Eres mala en esto, entonces digo, ay, sí, sí, soy mala, oye, ¿sabes qué? No tienes la capacidad para lograr esto otro, y yo, ay, sí, tal vez no, o no lo hagas porque no lo vas a lograr, y entonces yo me lo compro, yo digo, sí, sí es cierto, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, no soy capaz, y entonces ahí viene esta parte que mencionas, Verola, el autoestima, la falta de seguridad, de decir, ay, pues a lo mejor yo me siento bonita, pero si el otro viene y me dice que estoy fea, entonces tal vez sí estoy fea, ¿no? Y entonces empieza a trabajar como toda eh, esta fuerza que decidimos o este poder que decidimos cederle a los demás, ¿no? Y entonces actuamos en base a lo que el otro piensa de mí, no a lo que realmente soy. Entonces, Sí, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de una persona de falta de validación, ¿no? Y entonces, si yo no tengo una validación en mí, yo estoy esperando que sea el otro el que venga a reconocerme, el que venga a validarme, el que entonces de pronto yo puedo ser muy buena en lo que hago, pero estoy esperando, no sé, que venga mi jefe a reconocérmelo, ¿no? Y me diga, oye, qué buena eres en esto, ¿no? Pero si él viene y me dice, no, la verdad es que siento que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces en automático baja todo lo que yo consideraba, aún teniendo yo esa conciencia de saber que soy buena en lo que hago, si yo tengo esta necesidad de validación, pues a mí me va a ir para abajo, ¿no? Lo que esa persona diga sobre mi trabajo. Entonces, cuando nos hemos confrontado y tal vez he reconocido que he tenido esa necesidad de validación y la trabajo, la verdad es que no le damos tanta credibilidad ni tanta fuerza a esta parte en la que otra persona pueda venir a cuestionar lo que somos como personas, por ejemplo, en este ejemplo del trabajo, ¿no? No voy a esperar a que sea el otro el que venga a validarlo. Yo sé las capacidades que tengo, yo sé hasta dónde puedo llegar y lo que puedo lograr, ¿no? Y entonces no me detiene el comentario, no me frena o no me quedo ahí pausada esperando a que en algún momento pues se dé cuenta que aquí estoy, que sí lo hago, me quedo ahí en ese rincón donde esa persona eligió ponerme hasta que esa persona decida darme o colocarme en un lugar, ¿no? Si realmente yo me he confrontado, si realmente he trabajado esa parte, pues entonces no estoy esperando que venga la validación de alguien más. Yo me ocupo, trabajo en mi autoeficacia, en desarrollar mi trabajo y entonces despego a pesar de los comentarios que pudieran aparecer dentro de lo que yo pues efectúo, ¿no? Entonces por ahí siguen los comentarios, siguen varias personitas por ahí que te envían saludos, Irán, que te invitan a los tacos, entonces hay que irnos a los tacos saliendo de Es que aquí. Es dijeron que Irán ya o dijeron hubo por las ahí, tres.
Ajá, hubo por ahí alguien que se sintió que dijo que por qué no, no hablamos de la invitación de los tacos, entonces aquí lo mencionamos, gracias por la invitación, entonces saliendo de aquí ya saben, hay alguien por ahí que nos quiere invitar unos tacos. Ok, Se te fue la chicas, ¿qué voz, más Irán. opinan? ¿Siguen ahí? Ay, Creo que estamos teniendo problemitas. Irán, no te escuchas. Ya regresé. Perdón, Ok. chicas. Tenemos otro comentario de Arturo Ameca. Dice, hola, buenas noches. Interesante tema. Creo a veces es importante no demostrar tu personalidad o tu esencia. Ay, demostrar tu personalidad o tu esencia a los demás, ya que puede ser un arma de doble filo. En lo personal es importante el cuánto te amas, el cuánto te quieres a sí mismo y no necesitas demostrar a los demás en encajar. Eh, sí, también es válido esta parte de no demostrar de más quiénes somos, ¿no? Por ahí alguien me comentó, ¿no? A veces no para todos es como no le des ese privilegio a todos de saber quién eres realmente, ¿no? Porque pues esa definición, esa imagen solamente tú la conoces y basta con que tú la conozcas, ¿no? Eh, Creo que va a tema con lo que hablábamos de los reflectores o de llamar la atención, ¿no? Hay otro comentario que dice de María Luisa, creo que es no perder nuestra identidad, aplicar valores, nuestra imagen dará el testimonio con buenos ejemplos, hay que reconocer los errores que tenemos o hacernos o hacemos, saber escuchar con humildad y respeto para ser un buen ser humano. Esa es mi mamá. Saludos, mami. Este, saludos. creo que sí es esta parte, ¿no? Como dice, ¿no? Predicar con el ejemplo. Creo que la base para demostrar quiénes somos realmente siempre es justamente desde la humildad. Y es un concepto que a mí me gusta tocar mucho cuando doy como las terapias grupales o las sesiones, eh, esta parte de la humildad, ¿no? En su momento no lo practicaba yo no lo practicaba, pero con el paso del tiempo, pues sí, me di cuenta que cuando practicamos desde la humildad, las, los aprendizajes, la retribución se ve, se ve más, ¿no? Se percibe mejor y queda un buen sabor de boca, una buena experiencia. Entonces, pues creo que sí es válido. Em, pues no Por sé aquí cómo. también aparece el comentario de Cosme, fulanito, queremos más participación de las tres. Entonces por ahí creo que les gustó que estuviéramos aquí intenseando. Por ahí está el comentario también de Vire Vir, dice, evitar situaciones es mi pasión, ¿no? Y me gustaría tocar ese tema porque a mí me ha sucedido en forma personal, ¿no? De repente sí es esta parte en la que me dicen, ay, ya sacaste tus Barbies y te vas, y yo creo que precisamente cuando no hacía yo una confrontación conmigo misma, les soy honesta, la verdad es que sí me pasaba que de pronto yo tenía estas reacciones como de, ya no, mejor me retiro, y de pronto yo escuchaba como los temas de ay, te pusiste de nena y tiraste las Barbies y yo me sentía mal, ¿no? Yo de pronto sí generaba como esta idea de, pues sí, tal vez no me quedé como a lidiar con la situación, a enfrentarla, pero la verdad es que respondiendo a este comentario de Vire y lo quise rescatar porque me identifiqué, yo creo que cuando ya haces una confrontación contigo misma, de pronto tomas en cuenta que hay decisiones que desde afuera pudieran parecer frías, pudieran parecer distantes, pero yo creo que si empezamos a verlas desde la parte de dentro, representan mucho respeto, representan congruencia
y representan salud emocional, ajá, porque precisamente es la parte en la que yo estoy empezando a verme, me estoy empezando a hacer cargo de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, revisando una situación pasada que tuve, en donde cuando decidí realmente alejarme, eh, y llegó un momento en que dije, bueno, sí reaccioné desde la parte que debí de hacerlo, o de pronto fui impulsiva porque reconozco que es algo con lo que a veces tengo que trabajar, pero dándome cuenta, yo sí pasé por el filtro, ¿no? O sea, yo hablé con las personas que necesitaba hablar para poner límites y decirles, no me gusta esto, me hacen sentir mal, me incomoda. Y yo esperaba, en ese momento yo todavía no me hacía cargo de mí, sinceramente, ¿no? Yo esperaba que el cambio viniera de las personas que en su momento fueron importantes, ¿no? Y esperaba que viniera ese cambio, esperaba que fueran ellas las que resolvieran la incomodidad que a mí me estaba generando. De pronto no sucedió, al contrario, fue empezando a ser más intensa y eso a mí me empezó a afectar emocionalmente. Entonces, creo que cuando me detuve y empecé a confrontarme conmigo misma, fue cuando me hice esa pregunta. O sea, es que aquí ya no es el tema si ellos pueden generar un cambio para conmigo. Aquí el tema es que yo soy la responsable de mí misma y entonces, ¿por qué sigo permitiendo eso? ¿No? Y entonces fue cuando me puse este límite a mí, no a los demás, ya a mí, y dije, bueno, yo ya no puedo sostener esto, ¿no? Porque no vi quizá esta parte que yo esperaba y estar en pausa esperando a que sea de los otros de quien yo reciba el cambio, pues fue lo que me hizo decir, necesito yo respetarme yo, ser congruente con mis valores, ser congruente con lo que yo espero de mí, de la paz que yo necesito. Y entonces dije, ok, pues entonces soy yo la que me pongo un límite interno, me retiro de situaciones, me retiro de lugares, me retiro de personas, porque necesito ir en esta congruencia, ¿no? Y entonces creo que entiendo un poco a Vire. Vire, no te sientas tan mal como de que huyes de estas situaciones. A veces no necesitamos quedarnos a todas las batallas, no necesitamos como entrar en esta guerra con todas las personas. A veces solo es escucharte a ti misma y decir, bueno, que sí, en dónde sí quiero desgastar mi energía y en dónde digo, ya no, ya en su momento lo hice y ahora creo que solo necesito cuidar mi paz, necesito cuidar lo que yo he trabajado como persona y entonces quizá la forma más saludable es decir, pongo mi distancia y sigo cuidándome de forma interna para que pueda yo seguir funcionando en lo que necesito funcionar, ¿no? ¿Qué opinan? A mí me gustaría mencionar algo que para mí interesante, ¿no? Rescatar una palabra que mencionó Irán que se me hace bastante atractiva, la palabra humildad. Obvio, lo que les voy a decir es desde mi concepto, desde que lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? Y entonces para mí la humildad es la aceptación de lo que yo soy. Y entonces, hablando un poquito acerca más de lo que decía Mirza, eh, ¿cuánto amor puedo tenerme para aceptarme como soy? ¿Cuántas veces yo me puedo abrazar aceptando lo que realmente soy? Y abrazarme implica, para mí, lo que decías un poquito, Mir, poner un límite, saber poner ese freno, saber hasta dónde estoy sintiéndome, no lo que el otro me valore, no, sino yo hasta dónde estoy sintiéndome valorada, hasta dónde yo me estoy sintiendo a gusto, hasta dónde yo me estoy sintiendo de acuerdo con lo que estoy haciendo, sin tener que empezar a tocar lo que hablábamos hace un rato, ¿no? A enfrentarme a lo mejor al rechazo, a enfrentarme muchas de las veces, a lo mejor hasta humillaciones, agresiones físicas o verbales o emocionales o como sea, por querer pertenecer a ese lugar, ¿no? Y entonces cuando hablamos, en mi caso, ¿no? Cuando hablo un poquito de humildad, estoy hablando de eso, de cuánto me puedo amar, cuánto puedo abrazarme con eso que estoy sintiendo para decir, esto soy, lo puedo reconocer, puedo verlo en mí y decir, ok, pero no porque sea esto, no porque sí sea la que tira las Barbies, no porque sí sea la que no sabe enfrentar las cosas, no porque a ti no te agrade mi manera de ser, yo voy a dejar de serlo.
¿no? Entonces creo que tiene que ver un poquito, antes de llegar a esto, pues tengo que empezar a revisarme, ¿no? Tengo que empezar a aceptar que sí puedo tener ciertas cosas, que sí puedo tener mi carácter, mi forma y todo, pero que ante eso, independientemente de que el otro me acepte o no, yo me estoy aceptando, yo me estoy validando y yo estoy dándome ese amor que a lo mejor el otro no está alcanzando a percibir en mí. Y entonces ahí viene creo que también un poquito de lo que hablabas hace un rato, ¿no? De que Irán, en cómo se encuentra a lo mejor mi moral, mi educación y todo esto, ¿no? Entonces, quisiera esta parte, y digo, creo que ya estamos por terminar y antes de que nos fuéramos, sí, ¿no? ¿Qué tanto me puedo reconocer con amor? ¿Qué tanto puedo aceptarme con amor? ¿Qué tanto me puedo dar cuenta que sí soy mentirosa, que sí hago mis berrinches siendo una adulta, que sí no soy la mejor, que sí no puedo, tengo que actuar de diferente forma? Pero qué tanto puedo abrazarme así y decir, esto eres. Te tienes que seguir fragmentando, tienes que seguirte construyendo para mejorar, para aceptarte a ti, no para darle gusto al otro, para que tú puedas llegar en algún momento, efectivamente, a mirarte como lo que eres, un ser humano, un ser que siente, un ser que ama y que puede ser amado. Así es, Gracias. chicas, pues bueno, estamos finalizando con el programa. Gracias a todos los que se conectaron. No vi como toda esta dinámica de los comentarios hasta que Mirza leyó, pero pues agradecemos por acompañarnos en este programa. Recuerden que los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema aquí en el Fuego Interno Podcast y pues agradecemos su participación, licenciada Verónica Briones y licenciada Mirza Gracias. Herrera. Yo quiero Nos cerrar vemos. solamente Sí. rápido de forma Ya breve. se acabó. No me importa, público, espérense. Quiero cerrar con esta pregunta para todo el auditorio, ¿no? Para ustedes, chicas, también, para mí misma, ¿no? ¿Qué verdad de tu vida llevas tiempo evitando mirar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta noche. ¿Qué verdad de nuestra vida llevamos tiempo evitando mirar? Y tal vez cuando nos la respondemos nos demos cuenta que no se trata de alguien más, se trata sobre nosotros. ¿Con quién te hace falta realizar esa conversación? ¿A quién te hace falta ponerle un límite? ¿O tú misma qué límites necesitas ponerte? ¿Qué decisiones necesitas enfrentar para que entonces empieces a practicar esta parte de confrontarte contigo misma, ¿no? No tengan miedo, siempre es para el crecimiento. Entonces, yo les agradezco esta noche a todos los que estuvieron por ahí con nosotros y pues vamos a los tacos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Gracias, chicas. Nos vemos. Excelente noche. Gracias. Bye bye. Bye, que descansen. Bye, bye. Igual, bye.